Bienvenidos todos a su programa A lo que nadie nos dice. Mi nombre es Joana Cervantes, soy psicóloga y presentadora. El día de hoy vamos a hablar de qué es la psicoterapia, específicamente cómo se maneja, qué es lo que se resuelve, qué es lo que tratamos los psicólogos. Incluso vamos a hablar por qué es necesario ir a terapia. Es muy común escuchar de que les hacen la recomendación de ir a terapia y entonces lo primero que se dice, hay de alguna manera una creencia de que yo no estoy loco o yo no lo necesito, o por qué voy a ir con alguien a contarle mis problemas. Si tal vez a lo mejor se lo puedo contar a la amiga o al amigo para que me pueda ayudar en un momento dado como a tener otra visión. Pero lo que no sabemos y precisamente lo que nadie nos dice en cuanto a la función y el quehacer precisamente el psicólogo es que nosotros trabajamos con la parte cognitiva que tiene que ver con el procesamiento del pensamiento y no solamente con esta parte, sino también con toda la cuestión emocional. Ciertas sintomatologías, como en este caso la ansiedad y la depresión, que ya hemos hablado en otros videos de lo que es la ansiedad y lo que es la depresión, pero finalmente son las enfermedades de esta modernidad que actualmente la gran mayoría de las personas tienen. Entonces se han preguntado, ¿para qué ir a psicoterapia? Yo les voy a platicar un poco más de lo que yo hago y en los procesos, el cómo yo los llevo. En un primer momento hago revisión de lo que tiene que ver si hay alguna crisis de ansiedad. Y entonces el proceso lo voy llevando de tal manera para ir logrando esa contención, para que la persona de alguna manera pueda ir manejando esa ansiedad, porque como ya lo saben, la ansiedad presenta ciertas sintomatologías que no les permiten estar nada bien. Y quien ha padecido ansiedad no me podrá dejar mentir que la pasa muy mal. Entonces hago revisión y entonces establezco un programa de tratamiento para de alguna manera ir calmando la ansiedad y posteriormente irme a revisar qué origina la ansiedad. Y estamos hablando de la historia familiar. Hay diferentes enfoques psicológicos y entonces ustedes se preguntarán, entonces, un psicólogo cognitivo-conductual, un psicólogo gestal o un psicoanalista o un sistémico. Finalmente, de alguna manera, cada uno de los enfoques tiene una perspectiva de abordaje de acuerdo a la ansiedad o en este caso puede ser la depresión. Y lo que yo voy realizando, como les mencionaba, manejo un programa y ya que la ansiedad está de alguna manera manejada o controlada, entonces ya me pongo a revisar qué es lo que está originando la ansiedad. Pongámoslo en un nombre de manera muy coloquial, ¿cuál es la raíz de la ansiedad? Y entonces paso a revisar lo que vienen siendo los vínculos relacionales. Entonces, ¿cómo está tu vínculo con tus padres, con la pareja, con los hijos? ¿O qué viviste en las etapas más tempranas de tu vida? Por ejemplo, si viviste algún tipo de abuso, de cualquier tipo de abuso, o alguna otra situación, por ejemplo, un abandono y que por consecuente te detonó algún tipo de apego y entonces acabas de romper una relación de pareja y entonces vienen esas crisis terribles de ansiedad y entonces hay que revisar en qué parte de tu historia en un momento dado se fracturó y entonces por consecuente esto nos detona un trauma emocional y que tal vez cada vez que vivas ciertos eventos me va a recordar consciente o inconscientemente esa primera herida que yo viví. Y entonces ustedes se estarán preguntando, y entonces, ¿hay alguna diferencia entre lo que hace el psiquiatra y lo que hace el psicólogo? Definitivamente la hay de manera abismal. Precisamente el psicólogo revisamos toda esta parte que les estoy mencionando, la historia y que está detonando y que está generando precisamente toda esta sintomatología emocional, pero el psiquiatra lo que hace de alguna manera es esta parte de la medicación para que se pueda regular esos estados de ansiedad porque algo está pasando a nivel química cerebral posiblemente, entonces la función es completamente diferente. Entonces no solamente es ir a contar lo que tu historia o lo que estás viviendo, no solamente es esta parte, que si bien ya la catarsis
La catarsis me refiero a hablar, expresar, escribir de alguna manera lo que te está pasando ya de entrada es bastante sanador. Pero no solamente hacemos esa parte, solamente escuchar, sino que tenemos un bagaje de herramientas para poderte apoyar, para poderte de alguna manera contener de acuerdo a la situación que tú estás teniendo. Y entonces recomiendo tomar terapia cuando estás observando, sintiendo, notando que tu relación con tus padres no es muy sana del todo, o cuando tus relaciones de pareja no han sido funcionales de alguna manera y tiendes a tener como un patrón de repetición donde eliges o miras de alguna manera cierto tipo de patrón en cuanto al tema de la pareja, o cuando hay conflictos en los hijos, o por ejemplo, ¿no?, que si tienen hijos menores de edad y entonces los pequeños están viviendo alguna sintomatología como es el tema de la ansiedad o como es el tema de trastornos alimenticios, que es un tema que de alguna manera está afectando mucho a estos adolescentes. Y no solamente el tema de los trastornos alimenticios, sino también el tema de la depresión. Entonces, si tú notas que algo está pasando con tus hijos de acuerdo a estas sintomatologías u otras, es importante que tú como mamá o tú como papá revises qué está pasando contigo. Si notas que está pasando alguna de estas situaciones con tus hijos, entonces es importante que tú también vayas y no ver a los hijos como el problema o el síntoma, porque al final del día los papás siempre van a tener la enfermedad como tal y el hijo solamente presenta el síntoma de todas esas situaciones que entre los padres no se han logrado solventar. Entonces, claro que es muy importante ir a terapia, porque no deja de ser, nos va aportando una perspectiva completamente diferente ante la vida y un crecimiento. Y entonces yo cuestiono cuando dicen, yo quiero crecimiento personal. Entonces es importante que veas que no solamente el crecimiento personal es a nivel monetario, sino de manera personal, porque yo siempre he dicho, conforme vayas teniendo resueltas ciertas situaciones en tu vida, por añadidura de alguna manera, otras situaciones irán acomodándose. Pero todo esto lo podrás ir resolviendo cuando te atrevas a adentrarte a esas profundidades de ti que te da miedo y que no quieres saber. Yo soy Joana Cervantes, psicóloga, y estamos en el programa En lo que nadie nos dice. Pueden agendar cita al número 33 15 28 40 58, les van a aparecer las redes. Y entonces, si les gustó este programa, por favor compartan, denle like, comenten si hay algún tema que les gustaría que se abordara.